Voy a hablar de la base de Pablo Iglesias. Este es Pablo Iglesias cuando salió huyendo de ser vicepresidente segundo de gobierno, cuando descubrió que no servía para gobernar el país, que quiso gobernar algún día. ¡Ay, yo seré presidente! Decía. Ahora quiere que su esposa lo sea. Si tienen hijos, pues ya serán sus hijos. Pero bueno, cuando descubrió que era un inservible en el gobierno porque no podía hacer las cosas que se requieren hacer en el gobierno, pues son mucho más complejas que las que se proponen en la oposición, pues muy cómodo vivir a contracorriente, puso una empresa, generalmente con la ayuda, como siempre, de aquel millonario trotskista que es Jaume... ¿Jaume qué? El dueño de Público, pues, que primero estafó a los periodistas de Público cuando era en papel y luego ya lo hace en digital, ¿no? Jaume Roures, que además es un negociante de los derechos de transmisión del fútbol español. Ese ha sido su negocio. Es millonario y dice que es trotskista y es muy amigo de Pablo Iglesias. Le mantuvo la tuerca. Luego fue el intermediario cuando tuvo el programa en la televisión de los ayatolas sangrientos iraníes. Y ahora pues, está detrás de la base, ¿no? La base o Canal Red. Canal Red es como el holding y la base es una de las empresas de Canal Red que se ha ido diversificando, sobre todo en América Latina, porque cree que allí se van a dar menos cuenta de lo tonto que es. En fin. El punto es que de pronto se preocuparon muchísimo en la base por el asesinato de 2 personas en México. La secretaria o la principal asesora de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, y de un asesor de ella. Fueron dos miembros del gobierno de la Ciudad de México asesinados por un sicario que los estuvo esperando y que, vamos, tiene toda la pista esto de ser un asesinato ordenado por instancias superiores. Pero me pareció rarísimo, ¿no? ¿Por qué se preocupan hoy en la base de esto? Bueno, porque han matado a gente de Morena, y Morena pues, son sus amigos, son sus contrapaches, son... Pues ahí, acuérdense que solo hasta ahora, en todo su gobierno, López Obrador dio una entrevista a Ina Finogénova, la rubita que está aquí junto, esta que me tiene a mí, que me va a demandar, no me demanda todavía. Y luego, desde que se nombró candidata, solo ha dado una entrevista Claudia Sheinbaum. Se la dio a Ina Finogénova. Todo el tiempo que México le habría dado todas las facilidades a Canal Red para que pusiera allí sus bases y no sé si les están dando dinero, me parecería razonable y lógico que pasara. Entonces, fue todo como muy raro. Primero que nada, quizás habría que tener en cuenta esto. Solo en 2024, todas estas personas del partido Morena, del partido de Sheinbaum y de Clara Brugada, fueron asesinados. Desde el 14 de enero, Samantha Carolina Gómez Fonseca, precandidata al Senado por la Ciudad de México. El 10 de febrero, Yair Martín Romero, precandidato a diputado federal. 15 de febrero, Manuel Hernández, aspirante a diputado local de Misantla, Veracruz. El 26 de febrero, Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato de Morena a la alcaldía de Marabatío, Michoacán, bonito Marabatío. El 13 de marzo, Tomás Morelos Patrón, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa. El 23 de marzo, Jaime González Pérez, candidato de Morena a la alcaldía de Acatzingo. 1 de abril, Berta Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, también muy bonito Celaya. Y 19 de abril, Alberto Antonio García, candidato de Morena a la alcaldía de San José, Independencia, Oaxaca. Esto es en 4 meses, enero, febrero, marzo, abril de 2024. Y ante todos estos asesinatos, ¿saben qué dijo la base de Pablo Iglesias? Ni pío. Están matando morenistas. Está bien. Es normal en México que maten gente. Es una tragedia horrorosa. Y por supuesto, el hecho mismo de que sean de Morena no significa absolutamente nada, porque siguen siendo víctimas inocentes de un clima de violencia siniestro. Pero entonces, me pareció muy raro que se interesaran tanto hasta para tener, como digo, aquí ven ustedes que está en 2 lugares. Está en la base, shock, en la Ciudad de México, con la fotografía pues, de las 2 víctimas, y luego
en la página, en el canal de YouTube que tiene Ina Finogénova por su lado, es lo mismo, el mismo contenido, pero ya lo tienen, ya lo monetiza por su lado. El doble ataque que sacude México. Yo no vi que sacudiera mucho a México porque pues, desafortunadamente el país está acostumbrado. Pero entonces empecé a verlo y miren, no me gusta ver la base porque es un periodismo muy desaseado. Y primero aseguraron que el último asesinato político en México en la Ciudad de México fue hace 37 años contra gente de la campaña de Cárdenas, que es cierto, en 1988 fue asesinado Osvaldo, fueron asesinadas 2 personas de la campaña de Cárdenas. Que esa campaña, para esa elección presidencial que le fue robada por Manuel Bartlett, actual militante de Morena, amiguito de aquellos que estuvieron con Cárdenas en aquel momento. Yo estuve con Cárdenas después, pero nunca voy a estar con Manuel Bartlett. No voy a sentar en el mismo partido que Manuel Bartlett. Pero algunos sí, algunos no tienen asco ya. Pero hace 5 años, cuando Sheinbaum era la jefa de gobierno en la capital, Harfuch, que era el hombre que luchaba contra la inseguridad, fue víctima de un atentado. Y hay muchos asesinatos en la Ciudad de México, pero de pronto veo a la base presentando a la Ciudad de México como una ciudad segura en un país horriblemente inseguro. Sí, la Ciudad de México se ha dicho muchas veces que hay una especie de pacto de no agresión entre los cárteles para mantener a la Ciudad de México relativamente segura, pero no como lo plantearon de pronto los chicos de la base, que son Ina, Pablo Iglesias y un chaval ahí junto que tienen, que dice lo que le mandan. Básicamente, León Teleprompter tampoco es nada que muy, un análisis muy profundo, ¿no? Pero de pronto se pusieron a celebrar que Claudia Sheinbaum y Clara Brugada han emprendido una fuerte campaña en contra de el crimen organizado. Me parece muy bien, ¿no? Ojalá lo hicieran mejor. No creo que lo estén haciendo bien, porque no creo que haya la disposición por parte de los responsables de hacer las cosas, de que se hagan las cosas. Sobre todo por la injerencia del narco en el ejército, en la Guardia Nacional y en cualquier organización que hagas. Se van a infiltrar porque de eso viven. Bueno. Pero en toda la crítica se les olvidaron 2 cosas muy importantes. Primero, que este ambiente de inseguridad que tiene México, pues tiene como una de sus principales causas actuales la decisión de la política de abrazos y no balazos de López Obrador, que permitió que el crimen organizado se desarrollara sin impedimentos en México, que llegó a hablar del señor Carrillo, del señor Guzmán, al hablar del Chapo Guzmán, de uno de los tipos más desalmados que ha dado el país, que iba a besarle la mano a la mamá del Chapo, porque era la mamá del Chapo, que al hijo del Chapo lo dejó libre, pero no estaban coludidos con el narcotráfico. Bueno, vale, quizás no estaba coludido con el narcotráfico, simple y sencillamente quería que el narcotráfico lo molestara lo menos posible, y para que no lo molestara, dejó que mataran a 100,000 mexicanos. 100,000, más que en la guerra de Siria, en la misma cantidad de años. Pero los dejó. Y eso se lo pasa, la base. Se les olvida a estos señores. ¿Cuál es el motivo de su preocupación por el asesinato en México? De pronto lo descubrí. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, usó como pretexto estos 2 asesinatos para hablar de la violencia en México. Y entonces ya, como hay que ser antitrumpista, ya los otros los mataron, pero como Estados Unidos no dijo nada, pues la base para qué se iba a preocupar. Pero como Marco Rubio habló, entonces había que entrar en acción para hacer antitrumpismo sobre los cadáveres de 2 políticos mexicanos inocentes, hasta donde sabemos. No, inocentes por todo concepto, o sea, no, ni siquiera de broma decir otra cosa. Pero el problema no es que Marcos Rubio hable de la violencia en México, el problema es que hay
una violencia en México tremenda. Que Marco Rubio tenga intenciones intervencionistas es muy probable, pero no existirían esas intenciones intervencionistas si López Obrador no hubiera dejado que el crimen campeara a sus anchas por todo el país. Y que uno de sus principales asesores, cuando yo se lo reclamé, me dijo, primero que nada, que yo no entendía el asunto de los abrazos y no balazos. Pedro Miguel, no voy a guardar su nombre. Y que cuando le reclamé que esto estaba generando una mayor inseguridad y mayores muertes y sufrimiento en México, me dijo que el problema era que yo nunca fui López Obradorista. Y luego me bloqueó. El mamarracho. Bueno. Existe esa violencia, es el problema, pero para la base el problema es que Marco Rubio lo use como pretexto. Y por supuesto, Marco Rubio señaló que hay partes de México que son gobernadas por los cárteles. Y es grave que lo diga Marco Rubio, pero lo verdaderamente grave es que sea cierto. Es un hecho que se ha venido constatando y repitiendo a lo largo de los años, desde antes de López Obrador. Que empeoró con López Obrador y se llega a hablar del 25-30% del territorio mexicano controlado por los cárteles, donde la gente le va a pedir protección a los cárteles, donde las autoridades son absolutamente inexistentes, ineficientes, inoperantes. Eso debería ser el escándalo y no que Marco Rubio lo diga, porque Marco Rubio no lo diría si no se hubiera facilitado esto. Pero esto empieza, aunque haya sido, creo yo, y creo que los datos lo dicen, ha sido impulsado por la desidia de López Obrador. Recordaba yo que esto tiene raíces anteriores. La base presenta todo esto como si no fuera cierto que grandes partes del territorio mexicano están siendo controladas, gobernadas por los cárteles. En 2010, antes de López Obrador, en tiempos de Calderón, diarios como el de Ciudad Juárez señalaban que las autoridades de facto en esa ciudad eran los integrantes del crimen organizado. Después del asesinato de un fotoperiodista, en un editorial de septiembre de 2010, hablamos de hace 15 años, le escribía a los miembros de los cárteles, a los dirigentes de los cárteles: ustedes son en estos momentos las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo. Como digo, esto fue a raíz del asesinato de un joven fotoperiodista. Al escribirlo así en su nota editorial, el diario de Ciudad Juárez hace a los gobiernos local, estatal y federal un señalamiento de la realidad que está en mente de la ciudadanía. Hay en México, estamos hablando de 2010, esto se escribió en 2010, hay en México un vacío de poder, una incapacidad total para garantizar a la población un mínimo de seguridad. Y el periódico les pedía a los criminales: díganos ustedes que colman la ausencia del poder en el gobierno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos o no publicar para evitar que nuestros reporteros, para lograr que nuestros reporteros estén a salvo de atentados? Y en 15 años esto no ha hecho sino empeorar. Cuando Claudia Sheinbaum dice, y en la base repiten con gran pompa y boato, no habrá impunidad en este caso, uno se pregunta por qué no están preocupados por la impunidad de 100,000 ataúdes más de mexicanos, tan valiosos, tan importantes, tan inocentes, como los 2 colaboradores de Clara Brugada, que fueron asesinados y que de pronto han descubierto en la base que en este café se juega y se apuesta. Son como el capitán Renault, cuando descubría que en el café de Rick, en Casablanca, se apostaba, mientras venía el croupier, por supuesto, a dejarle un fajo de billetes con sus ganancias. I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Así estamos.